regreso en esta evaluación económica, social, de las medidas que ha tomado el gobierno, lo que le espera a la República Dominicana en medio de esta crisis y cómo vamos a superarla, si es que podremos superarla en lo que resta del año. Iván, ¿cómo evalúas tú las medidas que ha tomado el gobierno dominicano, tanto en el plano económico como social? Mira, yo coincido con el señor Caram en términos de su evaluación con respecto a las medidas económicas. Con respecto a las medidas sociales, también los programas que se han puesto en operación, creo que se justifican. El problema de estos programas es la percepción del uso político partidista que se le da a los programas. Y entonces el gobierno tiene que hacer un esfuerzo realmente para poder garantizar y hacer más transparente estos programas, de modo que pueda llegar a la mayor tener la mayor cobertura social que se pone sin tener estos cuestionamientos de índole político, de partidista, que es populista, etc. Realmente el aspecto social es algo que hay que garantizar en esta crisis. Es decir, es una crisis humanitaria, es una crisis que va a disparar los niveles de pobreza y pobreza extrema de una parte importante de la población, y hay que atender esos aspectos. Entonces, creo que las medidas que se han dado desde el punto de vista social y económico, dentro de los lineamientos que tenemos y los márgenes de maniobra que tiene el gobierno, han sido aceptadas, y obviamente en función de los constreñimientos fiscales que tiene, la caída de los ingresos fiscales, etc. Y pienso que de alguna manera es necesario, es absolutamente necesario iniciar de manera gradual una apertura de la economía. Ya el presidente anunció ayer que la próxima semana va a anunciar el plan económico, y para eso... El empresariado le estuvo solicitando esta semana al presidente que ya la semana que viene, o sea, ya en un par de días, que se reabra la actividad económica en el país. Un elemento, Diana, es que los casos siguen aumentando. Entonces, no ha habido una reducción. Y de acuerdo a los parámetros de los cientistas, epidemiólogos, hablan de que antes de abrir hay que tener cierto número de días con una disminución sostenida de casos. Lo que se llama el aplanamiento o reducción de la curva, etc. Eso no lo hemos tenido aquí todavía. Y la única manera de garantizar esto es, y de poder tener una mejor percepción o una mejor evaluación de la dimensión de la epidemia en República Dominicana, es aumentando significativamente el número de pruebas. Entonces, y en función de eso veríamos los casos positivos, los niveles de letalidad también que ha habido en República Dominicana. Tiene la triste distinción de ser en América, en Centroamérica y el Caribe, el país con mayor número de casos y el mayor número de muertes, tanto en términos absolutos como en términos proporcionales. Entonces, pero definitivamente, por ejemplo, abrir pequeños negocios como ferreterías, por ejemplo. Es decir, no va a haber aglomeración en ferretería, tienes aglomeración en supermercados ya y en mercados. Entonces, 2 meses, hay mucha gente que tiene elementos en su casa que necesita reparaciones, etc. Entonces, hay sectores de negocios, de comercios que pueden ir abriendo, como se mencionó anteriormente, en función de ciertos protocolos sanitarios que deben ser respetados. Los programas que sacó el gobierno para enfrentar esta crisis, el Quédate en Casa y el PASE, se supone que es por abril y mayo. Sí. ¿Tendrán que ser extendidos a juicio de ustedes? Definitivamente, en función de en función del grado de apertura que iremos logrando, creo que va a ser necesaria una extensión de estos programas para poder, de alguna manera, amortiguar
el impacto de la crisis en aquellos sectores que han quedado desempleados o sin ningún tipo de ingreso debido a el cierre brusco de las actividades productivas. Yo quería apuntalar únicamente una gran falla que observo en el comportamiento de las medidas del gobierno, y es que el gobierno fomenta lo que prohíbe. Por ejemplo, el gobierno o lo que debe prohibir, debe prohibir. No se debe fomentar las aglomeraciones, pero el gobierno fomenta las aglomeraciones con programas de repartición de alimentos. El gobierno fomenta aglomeraciones con la reducción de los horarios o permitir la reducción de los horarios de los servicios bancarios, por ejemplo, al amenazar con cerrar negocios. Entonces, esa contradicción está creando también otro mal muy peligroso, y es que la ciudadanía no está viendo consistencia en las medidas gubernamentales y la desobedece. Y esa desobediencia es muy peligrosa, porque si se extiende, y ahí es que voy a las declaraciones de las funcionarias de la Organización Mundial de la Salud, si el gobierno no cambia todo el aparataje que ha montado, hay incluso la posibilidad de que esa ciudadanía que ve que el gobierno ni siquiera da el ejemplo. Oye, yo he visto funcionarios del gobierno reunidos, uno al lado de otro, incluyendo el presidente Medina, cuando fue a la Secretaría de las Fuerzas Armadas, no conservó el distanciamiento de 2 metros con el que estaba al lado. Entonces, ¿cómo tú le pides a una gente que conserve 2 metros cuando el presidente de la República no lo observa, y los funcionarios, cuando las propias medidas gubernamentales lo que hacen es fomentar lo que están prohibiendo? Yo insisto que es posible la reapertura, por lo menos programarla, teniendo cuidado. Ahí sí estoy de acuerdo con la CEPAL, con cuidado, programarla, pero programarla exigiendo requisitos de apertura, incluyendo a las empresas de transporte, y requisitos de apertura para obviar los 3 elementos básicos que son los que propagan el virus, que es aglomeración, distanciamiento y protección. Ahora sí nos vamos a la pausa, y cuando regresemos vamos a las conclusiones, sobre todo a qué situación encontrará el nuevo gobierno y qué deberá hacer para salir adelante. En un momentito. Esta misma semana.